boa tarde a todas e todos. É com uma imensa satisfação que damos início, né, à nossa última apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo, né? A conferência de hoje também integra a amostra de pesquisa e extensão da Praça da Liberdade, né? E eu queria agradecer em nome de todo o departamento, né, a participação de todas as alunas e alunos, né? A gente fica muito feliz com isso e principalmente também aí, né, a nossa equipe que trabalhou incessantemente, né, para tornar esse evento possível, né? A disciplina de seminários 1, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, né? Sendo esta integração adotada para futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do coronavírus, a universidade optou pela realização de conferências no formato virtual, buscando resguardar a saúde dos nossos estudantes, professores, funcionários, convidados e demais comunidade. Nossa conferencista de hoje é a arquiteta Diana Penha, doutora em estruturas leves pela UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. O tema da conferência é a aplicação dos princípios de Tensegrity em construções têxteis atirantadas. O conteúdo abordado tem como objetivo apresentar o conceito básico da unidade de tensegridade, sua classificação e geração de formas por meio da geometria, tendo em conta a pretensão do sistema em buscar o equilíbrio estrutural. Agradeço a presença novamente da arquiteta Diana e passo a palavra. Boa conferência a todos y boa presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de Pontificia de Minas por esta invitación. Gracias por esta presentación al profesor Sergio. Y bueno, además de lo que ha introducido el profesor, quería compartir que pues hago parte del grupo de investigaciones mía en la Universidad Politécnica y desarrollamos unos talleres teóricos y prácticos sobre las estructuras no convencionales. Y el tema de hoy, el que abordamos, son los tensegrities y los conceptos básicos, sobre todo las aplicaciones que podemos hacer de estas estructuras no convencionales a nivel práctico en la vida real y bueno, a nivel de los ejercicios de los estudiantes, que muchas veces estas estructuras pues no están incluidas en los pensums de las universidades. Por eso nuestro interés de compartir esta experiencia. Bueno, con esta pequeña introducción pues ya entraré en la conferencia. Ahora voy a compartir mi pantalla e iniciaré la presentación. Bien, donde hablaremos, como lo hemos mencionado, vamos a ver del concepto tensegrity. Y para entender este concepto, vamos a definirlo. La definición del tensegrity es que estas estructuras están compuestos por elementos que trabajan a tensión y a compresión, que el sistema se llega en balance o está completamente en equilibrio por el equilibrio de estas fuerzas. Vamos a ver un pequeño video en el que es más sencillo entender cómo funciona el sistema. Tenemos una membrana y la membrana está formada, si ubicamos de manera diagonal las barras, como vimos en el esquema, donde se une por los extremos de las barras a la membrana y los dos últimos puntos de conexión de las barras con la membrana cierran el sistema. Vemos como de un elemento plano podemos crear una estructura formada, como vemos aquí en el vídeo, en la imagen, por barras que trabajan a compresión, y en este caso la membrana con su pretensión es la que equilibra el sistema. Este ejemplo es una unidad tensegrity llamada antiprisma, porque como vemos sus bases están rotadas la una con respecto de la otra. Bien. Una manera de entender también el origen de estas estructuras es
estudiando los pioneros, los arquitectos, diseñadores, investigadores que han trabajado este sistema. Dentro del Tensegrity, el pionero mayor es Kenneth Snelson, que en este caso podemos ver, él trabajó elementos esculturales. Vemos aquí claramente cómo funciona el sistema, cómo es como si las barras flotaran en el espacio y se mantienen es por la pretensión de los cables, y vemos cómo por ejemplo en este caso del arco, cómo el sistema se soporta por sí mismo. Aquí vemos la unidad Tensegrity desarrollada, el primer esquema de unidad Tensegrity que fue desarrollado por Karl Johansson, que es un ruso. Este ejemplo lo vimos fue una exposición que se realizó en 1921, y él creó una unidad de 3 barras, solo de 3 barras, y con unirlas por medio de los cables, y al pretensar y unir este punto con este punto, se cerraba el sistema. Es el primer ejemplo de Tensegrity que se encuentra a nivel de prototipo. Esto fue creado hace más de 90 años. Vemos cómo este tipo de estructura es relativamente reciente si lo comparamos con sistemas como, por ejemplo, como los ladrillos, ¿no? Que fueron creados por los romanos. Entonces vemos que son estructuras relativamente nuevas, recientes. Bueno, dentro de los pioneros, aquí vemos la unidad desarrollada por Kenneth Snelson, por Buckminster Fuller, que, bueno, Fuller fue la persona que patentó el nombre, ¿no? De Tensegrity, significa integridad de tensiones. Buckminster Fuller patentó este sistema en 1962. Aquí vemos una cúpula geodésica formada por una unidad Tensegrity de 5 barras. Otro aporte al conocimiento de estas estructuras fue desarrollado por David Emmerich, quien desarrolló las unidades antiprismas. Como vimos en el pequeño video, es cuando se rotan. Tenemos un paralelepípedo y en este caso, en el ejemplo, las bases son triangulares. Cuando giramos el sistema, las barras, por supuesto, también giran y se crea el sistema antiprisma, que tienen que estar los cables perfectamente tensionados, y esta pretensión cierra el sistema y le da el equilibrio. Ya viendo aplicaciones arquitectónicas, vemos como David Geiger en 1986 creó el concepto de Cable Dome, usando el Tensegrity como base, y en este caso, para cerrar el sistema completamente, usa un anillo de compresión. Este ejemplo se usó para cubrir una superficie de casi 33.000 metros cuadrados para los Juegos Olímpicos de Seúl en el año del 86. Otros proyectos importantes que se han desarrollado con Tensegrity, llevados a cabo por la ingeniería Wendler Associates en Estados Unidos, crearon estos 2 ejemplos. Ellos desarrollaron estos 2 ejemplos de cubiertas de estadios, en este caso de fútbol americano, de la izquierda, y también son superficies casi de 35.000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que con estos conceptos, el concepto de Tensegrity, podemos cubrir grandes superficies libres de elementos interiores como pilares, ¿no? Por eso la importancia del uso de estas estructuras. También son estructuras ligeras, ¿no? Y a nivel de construcción ayudan en tiempos de construcción. Otro aporte de otro pionero a nivel del Tensegrity es Robert Buckhart, de la Universidad de Cambridge, quien por primera vez empezó a introducir software como crear una aplicación con el Tensegrity. Vemos cómo es de complejo el sistema, que llega a tener múltiples barras y múltiples
cables que tienen que estar en perfecta coordinación para que el sistema funcione. Bien, a nivel actual tenemos otros investigadores en universidades como el profesor René Motro de la Universidad de Montpellier y bueno, con anterioridad a Ariel Janor, quien ellos desarrollaron mallas usando el concepto de tensegrity. Estas mallas, como vemos en la diapositiva, tenemos barras en dos sentidos, pero las barras no se tocan, si podemos observar en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, igual está equilibrado el sistema por los cables. Y lo importante es que ellos usan, es como si imagináramos que tenemos una red de barras rectas, pero ellos doblan la barra y al doblar las barras de forma en zigzag, le dan mayor rigidez a la barra y por tanto mayor rigidez al sistema. Otro ejemplo importante de aplicaciones reales, arquitectónicas del tensegrity, lo podemos ver en este ejemplo. En Barcelona se desarrolló en el Fórum 2004, bueno, pabellones de exposiciones. Este ejemplo fue desarrollado por el arquitecto Llorens y Puppinghaus, el profesor Llorens de Barcelona y el arquitecto Puppinghaus de Alemania. La importancia de este ejemplo es que se cubre un diámetro de 20 metros para este domo, y el aporte de estos arquitectos e ingenieros es que crearon los cables bífidos. ¿Qué quiere decir el cable bífido? Que en la unión del anillo, que en este caso fue creado por andamios, que es fácil de montar y de desmontar. Entonces su aporte es que hicieron cables bífidos que se unen al sistema, al anillo exterior, que en este caso está hecho por andamios. Otra cosa importante es que son estructuras que se pueden, si son de forma temporal, se pueden montar y desmontar y se pueden usar en otros espacios. Otro ejemplo de investigadores actuales y, bueno, aplicado a proyectos reales es el concepto de tensegrity, que es la integridad de elementos que trabajan a compresión. En este caso sería esta barra, y tenemos aquí unas vigas inflables. Entonces ellos combinan el concepto del elemento de compresión y lo que sería la tensión está dada por las vigas inflables. Lo importante de este aporte es que estas vigas tienen 20 metros de longitud. Y como pueden ver aquí en la diapositiva, en la parte inferior, tiene una resistencia que puede soportar coches y hasta camiones. Este ejemplo es de un puente que los ingenieros suizos desarrollaron pues, para hacer la prueba de las vigas. Y también la aplicaron como cubierta en es un parking de una estación de trenes en Suiza. Entonces vamos viendo cómo este concepto del tensegrity es aplicable a proyectos reales, siendo muy funcional. Bien, otro ejemplo de proyectos a nivel de investigación de universidades lo vemos aquí en el Boom Hall, desarrollado en la Universidad de Tokio por Kazuhiro Kojiyama. Es un proyecto realizado también con estudiantes, y vemos en este caso cómo el sistema, las barras, aquí podemos observar las barras que trabajan a compresión, están equilibradas por la pretensión de la membrana. E igual, este ejemplo es posible de montar y desmontar en otro lugar. Ejemplos reales, como vemos, es el ejemplo del Estadio de La Plata en Argentina, y aquí podemos observar detalles estos fueron detalles al final de la construcción del proyecto, y podemos ver dos mástiles principales en esta diapositiva, e interiormente aquí se alcanza a ver uno, y cómo todo el sistema está equilibrado por los cables. Hay una parte que ya tiene, pero esto ya es cobertura, no trabaja en la pretensión del sistema de la membrana, que cubre, bueno,
para crear sombra en las galerías. Pero este sistema, aquí como podemos observar, está cerrado por un anillo que en este caso es metálico, pero son anillos de compresión que cierran el sistema para que esté completamente en equilibrio. Otro ejemplo real que usa el concepto del tensegrity, aunque no sea completamente tensegrity todo el proyecto, es el estadio de Slash and Bertelmann realizado en Shenzhen, China, en el 2011. Bien, después de todos estos ejemplos podemos definir o clasificar en dos conceptos el sistema tensegrity, porque a nivel universitario aprendemos este estilo de estructuras, pero aquí los llamamos sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir que son sistemas abiertos? Que en este caso, aquí vemos cómo las barras están, es como si tuviéramos una cercha, está equilibrada por esta pretensión de cables aquí, y aquí tenemos otro pilar, pero para poder equilibrar pues este frame, este marco, necesitamos un elemento auxiliar, ¿no?, para tener el equilibrio del sistema. Tenemos un ejemplo bien interesante aquí en la parte inferior de la diapositiva que muestra cómo la aplicación del concepto de tensegrity también sirve para cubrir una superficie amplia, en este caso la longitud mayor es de 50 metros, y el ejemplo es de la cubierta de un parking de camiones de la basura. Este proyecto se ha realizado, el mismo proyecto, tanto en Japón como en Alemania. Pero vemos cómo para crear este sistema necesitamos de estos elementos externos auxiliares para que el sistema esté en equilibrio. Entonces tenemos el que es abierto y el que sería el sistema cerrado, que el sistema cerrado es el que hemos visto en los estadios, que se necesita el anillo externo de compresión que cierra todo el sistema para tener en equilibrio todas las barras y cables y membranas que conforman nuestro sistema. Bueno, aquí vemos algunos de ejemplos desarrollados en diferentes años de la historia. Uno de los últimos más interesantes que se ha desarrollado es este velódromo en Francia. Y los otros, algunos ya los vimos en la introducción de la presentación. Bien, entonces ya hemos visto el concepto general, cómo se conforman estas estructuras y aplicaciones. Ahora veremos en la presentación el form finding, que es la definición de la forma, cómo a través de la geometría y cómo a través de modelos físicos y con ayudas de software podemos diseñar y entender nuestros sistemas. Bien, como base en general en geometría tenemos los sólidos platónicos. Entonces estas son las 5 figuras básicas con las cuales podemos generar otras unidades tensegrites. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un antiprisma de base hexagonal en este caso. El ejemplo, por medio de cables o por medio de la membrana. Inicialmente, pues, se usaba, como lo vimos con Snelson, como elemento escultórico. Pero bueno, nuestro objetivo es mostrar su aplicación a nivel arquitectónico y a nivel estructural. Entonces, a nivel geométrico, a nivel de la creación de la forma, tenemos la base de este estudio desarrollado por Anthony Pugh. Anthony Pugh es un investigador que en 1974 en Estados Unidos hizo múltiples prototipos en tensegrity y también hizo un aporte de clasificación. En este caso, él lo definió como el patrón en diamante, como el patrón en zigzag y como el patrón en circuito. ¿Qué quiere decir esto? La definición o la clasificación que le da a su investigación es la posición de los cables. Aquí donde tengo el cursor podemos ver, primero, que tiene forma, como él denomina, de diamante o de rombo,
y de esa forma con los cables está uniendo las barras como lo vemos en el esquema. Aquí vemos como el cable de manera de patrón en zigzag también une las barras. Y el último ejemplo, como el cable en manera de circuito une todas las barras. Pero podemos observar que en ningún momento las barras se tocan las unas con las otras. Esa es la gran clave de un puro tensegrity, por decirlo de alguna manera. Bien, aquí, geométricamente aquí podemos lograr nuestras primeras unidades tensegrities siguiendo estos esquemas. Podemos ver cómo las barras se posicionan en diagonal y cómo nuestros cables de esta manera, como están aquí geométricamente definidos, pueden cerrar el sistema. Aquí unimos el punto A, como se ve en el esquema. Al unir estos puntos, llegamos a esta unidad final tensegrity, que es un antiprisma de base cuadrada. Para llegar a esta pequeña unidad tensegrity la podemos lograr con cables, como vemos aquí con este esquema de la izquierda, o por eso hablábamos de los sólidos platónicos, como usando un sólido y reemplazando bien sea sus diagonales, sus vértices o sus caras, podemos lograr unidades tensegrities. Entonces aquí en el segundo ejemplo, que lo denominamos que tiene doble capa de barras, ¿sí? La posición de las barras aquí diagonal y la segunda capa de manera opuesta también en diagonal. Entonces, con este esquema podemos llegar a esta unidad tensegrity que vemos aquí, o también si reemplazamos el cubo, en este caso, volvemos a decir que por medio de los sólidos platónicos, reemplazamos la cara por barras y después al unir nuestros cables llegamos a tener esta unidad tensegrity. Bien, son otros ejemplos más complejos que en este caso las capas de las barras son en 3 líneas y aquí en cuatro líneas, 4 capas de barras creadas también de forma diagonal. La segunda cara es opuesta y la tercera, línea de barras, como vemos en el esquema, van opuestas a las anteriores y cuando cerramos los últimos puntos llegamos a este sistema. Claro, se ve muy complejo el esquema, pero geométricamente es posible. Algo muy importante en el caso de las unidades con cables es que debe haber mucha precisión. Como vemos aquí en el esquema, cada uno de estos cables tiene la misma dimensión. Las barras tienen la misma dimensión. En este caso serían sistemas regulares. Si tienen dimensiones diferentes, serían sistemas irregulares, que también es posible realizarlos. Bien, entonces aquí vemos modelos de el form finding, el desarrollo de la geometría o la obtención de la forma final por medio de estos esquemas, ¿no? Aquí tenemos nuestras barras, nuestros cables y cómo vamos uniendo el sistema para crear unidades tensegrities. Bien, en este caso el ejemplo es un cubo truncado. ¿Qué quiere decir truncado? Que tiene sus vértices cortados. Bien. Aquí tenemos el ejemplo del patrón en circuito. Nos referimos, como vimos en el esquema primero de la clasificación, cómo los cables de manera en circuito, en este caso los cables pues son las líneas blancas que vemos, se unen y las barras de igual forma, en circuito, se unen. Y aquí, bueno, podemos ver cómo es posible empezar a crear una cúpula, un semidomo, para cubrir superficies y que tenga una aplicación arquitectónica. Aquí es medio domo. Si continuamos el domo, tenemos un icosaedro truncado. Bien, después de tener estos ejemplos de prototipos, en este trabajo que hicimos con el grupo SNIA y que pues es parte de la tesis doctoral que desarrollé en su momento para abordar el tema del tensegrity,
realicé casi 70 prototipos en Tensegrity, primero pues basados en sólidos, y después, y bueno, y también solo con cables, y después el objetivo final era usar las membranas para poder tener una aplicación arquitectónica y llegar a un domo completamente en Tensegrity, como lo vemos aquí en el último cuadrado donde tengo justo el puntero. La idea era, como vimos en los proyectos desarrollados antes, reemplazar el anillo de compresión por un anillo completamente en Tensegrity. Entonces creamos un domo completamente en Tensegrity. Entonces se desarrollaron diferentes unidades, diferentes agrupaciones con las cuales se pueden llegar a anillos en Tensegrity, a arcos en Tensegrity y a vigas en Tensegrity. Y el objetivo final, tener nuestro domo en Tensegrity. Bien, entonces después de ver tantas diapositivas, aquí tengo un esquema resumen donde podemos ver la clasificación generada por Anthony Pugh con el uso de cables y la generación de anillos y domos Tensegrity con membranas. Bien, entonces aquí veremos el form finding, el desarrollo geométrico de estos elementos. Entonces aquí vemos esta unidad Tensegrity, que a diferencia del primer vídeo que les enseñé, la membrana no es continua, ¿no? Es el patrón en rombo, como lo vemos aquí en el esquema. Vemos cómo se une la barra a cada una de las esquinas de este rombo y después unimos cada unidad de patrón y creamos nuestro sistema, cerramos el extremo de la barra con el extremo de la membrana y llegamos a tener esta unidad Tensegrity. ¿Qué quiere decir? Que si vamos aumentando estas unidades de rombos que tenemos aquí, podemos crear anillos con mayor diámetro. En este caso, pues tenemos barras en capa sencilla, o sea que solo tenemos una línea de barras, y el patrón es rómbico. El segundo caso, la diferencia es que tenemos nuestra membrana continua. El sistema del form finding es el mismo, pero tenemos nuestra membrana continua. Si comparamos los dos ejemplos, en el primero podemos tener un mayor diámetro, por decirlo así, pero en el segundo el sistema tiene mayor resistencia. Trabaja mejor en conjunto. Tiene mayor stiffness, ¿no? Rigidez. Bien, aquí podemos ver cómo, teniendo de base la membrana continua y simplemente ampliamos nuestras barras, ponemos mayor número de barras y también doble capa, podemos crear el primer anillo Tensegrity, en este caso con diámetro para el modelo físico de 20 centímetros. Entonces aquí vemos el desarrollo geométrico, ¿no? Cómo vamos uniendo nuestras barras. Primero tenemos aquí la membrana en forma de rectángulo y tenemos una red de puntos, ¿no? Geométricamente tenemos una red de puntos y en esos puntos es donde ubicamos nuestras barras. Y el sistema, vemos aquí cómo, aunque no esté cerrado, ya por la pretensión de la membrana empieza a estar en equilibrio. Aquí podemos ver que se asemeja como a una hoja, ¿no? ¿Cómo se dice? Las vértebras como si fueran las vértebras de una hoja, ¿no? Bien, ¿y cómo? Ya cuando cerramos nuestro anillo Tensegrity y bueno, es posible con el concepto del cable dome cerrarlo en la parte superior. En este caso el diámetro son 20 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos, al aumentar nuestras barras, y hacer, en este caso, en el anterior, membrana continua, en este es el patrón en diamante o rómbico, ¿no? Entonces aquí también la misma configuración, pero en doble capa. Y en este caso logramos un anillo
completamente en Tensegrity, el modelo físico con 40 centímetros. Entonces vemos aquí cómo geométricamente funciona, cómo se va generando nuestro anillo. Tenemos nuestros patrones en forma de rombo, tenemos nuestras barras, las unimos en los extremos, las posicionamos de forma diagonal en doble capa y cómo empezamos a cerrar nuestro anillo. Aquí ya empezamos a ver cómo funciona, cómo se va creando el diámetro del anillo y después en la parte superior lo cerramos con un cable dome. En este caso, bueno, aquí el prototipo tiene una malla y de esa forma podemos estructuralmente ver cómo funciona. Lo interesante de estos sistemas es eso, que a nivel estructural vemos el comportamiento de los elementos que trabajan a tracción y cómo trabajan los elementos a compresión. Bien, entonces esta primera parte basada en geometría, basada en el form finding a través de los modelos físicos, y ahora vemos cómo a través de software, que pues son ayudas, que son herramientas que nos ayudan a facilitar el trabajo, a tener dimensiones exactas. Entonces aquí tenemos el ejemplo por medio de Grasshopper, que es posible también generar unidades Tensegrity, ¿no? Cómo podemos variar el número de barras y de esta forma va variando pues nuestros diámetros. También por medio de los softwares basados en CAD, ¿no? Es posible a través de los modelos físicos tomar las coordenadas y pasarlas al software, ¿no? Y pues da paso también a calcular nuestros sistemas. ¿Qué quiere decir calcularlo? Pues ya hacer test a nivel de cargas externas, como por ejemplo el viento o la nieve. Entonces aquí algunos ejemplos, en este caso es una unidad Tensegrity antiprisma, cuya base es hexagonal. Aquí en este caso hemos unido las unidades de 4 barras de forma longitudinal y es posible su aplicación, por ejemplo, para un paso peatonal, para un puente. Entonces, bueno, vamos viendo cómo por medio de los modelos físicos y los modelos de software podemos tener aplicaciones y hacer el análisis estructural. Entonces aquí el ejemplo de nuestro domo de 20 barras y aquí vemos claramente en la parte izquierda de la diapositiva el anillo que está conformado por las barras que van en rojo, que esta sería nuestra primera capa de barras, la segunda capa de barras que va en azul y la parte interior que sería el cable dome formado por mástil principal central y mástiles menores que van alrededor. Aquí podemos observar completamente cómo las barras es como si estuvieran volando en el espacio. Por supuesto, las barras de las bases son las que sujetan, si fuera un proyecto real, son las que van ancladas a nuestro suelo para que el elemento pues no se desplace. Entonces, por medio del form finding hemos hablado con Grasshopper, con los softwares de CAD y también tenemos con el software WinTest que fue desarrollado por Ramón Sastre, que ha sido nuestro director del grupo de investigación y también tutor de nuestras tesis. Él desarrolló este software que es de uso institucional y bueno, también de uso profesional. Entonces aquí por medio del software podemos lograr también el form finding, ¿no? La obtención de la geometría por medio de que el software trabaja para dar las características de los elementos, tiene, ¿cómo se dice?
se definen los elementos como barras, se definen los elementos como cables, se definen los elementos como membranas, y esto quiere decir, se le dan las características estructurales para poder someter los ejemplos a las cargas externas que pueden ser viento, pretensión, nieve. Entonces aquí algunos de los ejemplos que hemos mostrado primero a nivel de prototipos y ahora a nivel de software, ¿no? ¿Cómo es posible con el WinTest desarrollar los mismos prototipos físicos a nivel de software? Bien, entonces con el WinTest, el anillo de compresión que hicimos con solo Tensegrity, con 40 centímetros de diámetro, es posible también desarrollarlo aquí. Entonces con el software introducimos las coordenadas, creamos una red ortogonal de puntos y a cada punto en estas coordenadas en X, Y y Z le damos la posición final que tendrán y al hacer el form finding nos crea el anillo Tensegrity. Bien, después de tener nuestro domo hecho con el WinTest, es posible aplicarle carga externa. Entonces podemos ver cómo tanto con el software como con los modelos físicos es posible desarrollar unidades Tensegrity. Bien, quiero compartirles también un vídeo en el que vemos cómo en este caso es un modelo físico de 1 metro de diámetro totalmente en Tensegrity, como el anterior. ¿Sí? Teníamos 40 centímetros de diámetro. Este prototipo físico tiene 1 metro de diámetro y está formado por membrana, que en este caso es licra, y barras en madera. El peso de esta estructura no alcanza casi que 500 gramos de peso. O sea, es cuando demostramos que son estructuras ligeras que tienen grandes resistencias a cargas externas, como en este caso lo vamos a ver a viento. Vamos a ver este vídeo. Dejo el sonido y lo quiero volver a pasar, donde esta maqueta de 1 metro de diámetro está expuesta a un viento de 70 kilómetros por hora. Y vemos cómo resiste a esta carga externa. El viento fue aplicado por un ventilador de 80 centímetros de diámetro, un ventilador mecánico de 80 centímetros de diámetro. Voy a volver a poner el vídeo para que vean cómo el viento llega al modelo físico por la parte derecha y vemos cómo allí genera presión y en el otro sentido genera succión. Podemos observar que el modelo, después de la carga externa, vuelve a su geometría inicial, que quiere decir que resiste perfectamente estas cargas externas. Bien, aquí tenemos también la prueba que se hizo con un túnel de viento, la misma geometría y este modelo, o sea, es un poco en el mundo real. Si lo comparamos, por ejemplo, con los coches, las estructuras trabajan con esto, ¿no? Que tenemos estructuras que son las estructuras tradicionales, digamos, contra el viento, son totalmente rígidas. Las estructuras ligeras, con membranas, es como si se adaptaran al viento y esto es algo positivo. Para poder estudiar el comportamiento de estas estructuras ante el viento, hacemos el estudio del túnel de viento para analizar las fuerzas, cómo el viento llega, en donde genera presión y donde genera succión. Entonces, nuestro modelo físico es una maqueta impresa en 3D. Tiene unos puntos, se le hicieron varios
huecos de 1 milímetro de diámetro en el cual llegan cables del túnel de viento y analizan de que en el túnel de viento se acciona, en este caso también a una velocidad de 70 kilómetros por hora, y vemos qué presión real van a llegar a estos puntos o dónde hay succión. Entonces podemos comparar los dos análisis que se hicieron, el modelo físico grande y el túnel de viento con el modelo físico pequeño. Bien, después de todos estos análisis que se han hecho con el túnel de viento, los resultados finales son coeficientes que nos sirven para calcular las características técnicas de los elementos. En este caso ya, si dimensionamos el prototipo en escala 1 a 1, nuestros resultados finales están acá. Serían la membrana técnica que necesitamos para que resista, por ejemplo, en esta diapositiva se hizo una prueba de la maqueta a un viento de 170 kilómetros por hora. Entonces, los datos técnicos que tenemos a la derecha son los que resistirían esos 170 kilómetros por hora. Entonces, tenemos nuestra referencia de membrana, nuestros cables de nuestras relingas o cables de borde, nuestros mástiles interiores, el mástil principal, y nuestras barras que conforman el anillo tensegrity. Entonces, también con todos estos datos y para hacer comprobaciones reales, tuvimos la oportunidad de hacer un prototipo en la Universidad de Stuttgart en el Instituto ILEC en Alemania. El Instituto ILEC es especialista en estructuras ligeras. Entonces, allí desarrollamos este prototipo para, por decir, terminar de demostrar la eficiencia del sistema Tensegrity para crear domos completamente con el concepto del Tensegrity. Entonces hicimos este prototipo. Y lo más importante, el objetivo final, que tuviera una aplicación arquitectónica. Entonces, la aplicación arquitectónica del domo completamente en Tensegrity se propone para una estructura deportiva, para una arena deportiva. En este caso, tiene un diámetro, el proyecto, de 40 metros, el diámetro mayor, y es posible con este domo cubrir una superficie de casi 1.200 metros cuadrados. El proyecto que se propuso era para una escuela. Entonces, es posible realizar actividades de, por ejemplo, fútbol de salón, básquetbol y voleibol. Entonces, aquí vemos algunos esquemas de la propuesta de la arena deportiva, y también es posible su uso para 625 personas. Entonces, de esta forma demostramos cómo la aplicación de los principios del Tensegrity es posible para cubrir grandes superficies. Son una de los mayores beneficios es esto, que es posible también ver cómo funciona estructuralmente. Por eso aquí les muestro algunas de las conclusiones después de nuestros análisis. Relativamente, si lo comparamos con las estructuras tradicionales, en cuanto a peso y en cuanto a costo, porque son estructuras que, como vimos, son de obra limpia, ¿no? que digamos se pueden desarrollar en fábrica, los patrones, en talleres, los pilares, los cables, y se montan y se desmontan en un lugar. También se pueden aprovechar, ¿no? Que los podemos reusar, que se pueden usar estos proyectos. Por ejemplo, la propuesta del domo para la escuela es posible usarlo y montarlo y desmontarlo. Es fácil de transportar, es fácil de aplicar para estructuras temporales, o bueno, si es permanente también, ¿no? Como los proyectos que vimos de las cubiertas para los estadios, de las cubiertas para los camiones. Entonces, la idea es que los estudiantes, los profesionales,
puedan aplicar estas estructuras ligeras de membranas con el concepto de Tensegrity en proyectos, en los proyectos de la academia o en los proyectos reales. Y a nivel de diseño, para mí es muy importante recalcar cómo los modelos físicos son herramientas muy poderosas a nivel de análisis, de diseño y estructural, porque podemos ver cómo funcionan, cómo dónde pueden haber fallos o cómo pueden haber muchas ventajas. Por supuesto, tenemos herramientas de geometría, de software, pero para recalcar que los modelos físicos son muy importantes. Con estas conclusiones, bueno, pues termino la charla. Quiero agradecer de nuevo la oportunidad y sé que en 45 minutos a veces no es suficiente para poder explicar esto. Nosotros a nivel del grupo de investigaciones MIA hacemos talleres prácticos en los cuales, como vemos en la diapositiva, los estudiantes y profesionales aprenden de manera muy práctica el desarrollo de esas estructuras que son no convencionales. Parecen complejas, por supuesto son complejas, pero por medio de los talleres prácticos se entienden los conceptos y es fácil de poder aplicar en proyectos, bien sea de los estudiantes o de los profesionales. Pues muchas gracias y de esta forma termino mi charla. Voy a parar de compartir mi pantalla y ya pues estoy dispuesta si hay preguntas, si necesitan aclaraciones. También estoy abierta, me pueden escribir al email que estaba en la última diapositiva para aclarar dudas si no es suficiente el tiempo. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, ahora, o sea, un gusto recibirte aquí. Y bueno, ahora abriremos para unas preguntas y bueno, haremos una lista y lo que no entiendas te lo traduzco, ¿vale? Vale. Bueno, apago mi cámara para que te quedes solas en la pantalla y empezamos. Si hay alguna duda, te pregunto para que me aclares. Sim, claro. Gente, vamos dar início agora então, tá? As perguntas. Eu queria pedir que vocês fossem colocando os nomes e aí eu vou chamando, tá? De acordo com a ordem, por favor. A gente já tem uma pergunta. Ah, e pedir também para quem for perguntar, gente, para por favor ligar a câmera, tá? Se possível. Já temos uma primeira aqui, Márcia Figueiredo. Por favor. Olá. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Diana sobre esse trabalho desenvolvido, né, pelo grupo da Politécnica da Catalunha, pelo SNIA. Eu vi muito ela falando do Tensegrity de aplicação na arquitetura, em estruturas arquitetônicas. Se existe também uma pesquisa em desenvolvimento aplicada ao design de objetos, mobiliário ou outros tipos de objetos mais relacionados a esse campo do design. Obrigada. Gracias por tu pregunta. Sí, he entendido. Marcia. Sí, Márcia. Marcia, me da mucho gusto. He entendido tu pregunta. Por supuesto que se puede aplicar estos conceptos a elementos de diseño. Hoy me enfoqué, bueno, como es arquitectura, pues me enfoqué a proyectos arquitectónicos, pero hay diseñadores que han aplicado estos conceptos a mobiliario. Entonces, hay ejemplos de mesas, de sillas, de lámparas. De hecho, misma he desarrollado algunos ejemplos de lámpara. He tenido la oportunidad de hacer... Eu tô sem também. Desliga o seu... André, está com o microfone ligado. Diana, perdón. No pasa nada, está muy bien, es normal, no pasa nada. Entonces sí, por supuesto, es aplicable a elementos de diseño, entonces se puede aplicar a mobiliario, mobiliario interior de vivienda, ¿no? Como mesas, sillas, lámparas, estructuras, ¿cómo te digo? ¿Cómo se dice? Furnitura, bueno, elementos que tienen estanterías.
También Ah, a Prateleiras. nivel, no sabía cómo decirte, bueno, Ah, donde pones cosas, ahora no me sale la palabra, disculpa, pero creo que me entiendes, que tienes estantes, ¿no? Y a nivel sí. estructural se pueden crear cosas con tensadas y combinación de tensility. No sé si recuerdas la lámina, la slide, la diapositiva, donde estaban todos los ejemplos de prototipos. Habían algunos que eran para crear pilares, ¿no? Que era para crear columnas. Entonces, esos sirven de elemento de soporte y horizontalmente tú puedes crear elementos horizontales para mobiliario. Hay también mobiliario externo, mobiliario urbano, se pueden desarrollar elementos urbanos. Yo creo que lo más importante es uno entender el sistema, el concepto y lo puedes aplicar para lo que quieras a nivel de diseño. Entonces, mi respuesta es que sí. Si necesitas más referencias también a nivel, bueno, en Internet tú sabes que ya uno puede encontrar mucho. En este momento no te puedo decir un nombre específico, pero por ejemplo, al inicio, Kenneth Snerson, bueno, desarrolló muchas cosas escultóricas también, ¿no? También a nivel escultórico. Se han hecho torres, hay proyectos de torres en Alemania a nivel escultórico. Claro, estas torres tener una aplicación, pueden ser torres repetidoras de telecomunicaciones, ¿no? O sea, la verdad es que el concepto se puede aplicar en muchos campos, ¿vale? Obrigada, muito obrigada. Obrigado, tú también. Bueno, ahora tenemos uno más. Brenda, por favor. Oi, Diana, tudo bem? Muito obrigada, sim, pela palestra, né? Acho que foi muito boa. E eu tô com uma dúvida. Eu não sei se foi porque eu não entendi direito na questão estrutural dela e de funcionamento, mas pelo que eu estava entendendo, a estrutura que estava mostrada seria uma estrutura assim de cobertura, né, de uma área. E nessa aplicação que você disse de um estádio no campo esportivo, não teria um vão no meio? Tipo, a cobertura não seria um vão aberto? E sendo um vão aberto, tipo, a estrutura funciona da mesma forma, somente cobrindo as laterais? Não sei se deu para ficar meio claro. No estoy segura si te entendí que con respecto a la estructura deportiva, que si puede ser abierta, ¿no? Que si puede ser, claro, el sistema puede ser abierto, solo los mástiles que se estabilizan por los cables y entonces no tiene ninguna cubierta. ¿Qué pasa? Que a nivel de estadios, pues necesitas cubrir una parte para proteger a la gente del sol, de la lluvia, pero sí puede ser completamente a nivel estructural, solo cables, como vimos. La idea de la membrana es para crear espacios arquitectónicos, espacios cerrados, pero por supuesto, o sea, también puede ser solo los cables. ¿Está bien entendido tu pregunta? Sim, ¿Sí? com certeza. Muito obrigada. Fabiana Carvalho. Oi, boa tarde. Sou tarde. Fabiana, tudo Fabiana. bem? Muito obrigada pela aula, muito boa. Eu sou mestranda da UFRJ, do PROARC, estou iniciando agora, e minha pesquisa está indo na direção de pesquisar form finding com bambu, em estruturas com bambu. E como eu estou no início ainda da pesquisa, eu vendo a sua apresentação me dá um ânimo e também fico pensando assim, qual será a necessidade atual da pesquisa? E aí queria perguntar para você qual é a lacuna que você enxerga, né, nesse campo, o que, na sua opinião, seria, digamos, útil academicamente pesquisar? O que você acha que está precisando, que ainda não tem em termos de pesquisa nessa área? Não sei se me Pesquisa quiere decir investigar, Hugo. Sí, Sí, eso, investigación. Investigación. Claro, o sea, a nivel de investigación, en mi experiencia y lo que uno le comparte a los alumnos
es que, digamos, uno maneja una metodología similar, es por decir, la metodología es la misma, el producto es diferente. Entonces, a nivel de pesquisa, un poco como mostré al inicio de los orígenes, esa es la pesquisa inicial, ¿no? Ver los antecedentes, ver qué otros investigadores, otros autores han trabajado en el tema. Esa parte es muy importante, porque a nivel de investigación, tu investigación tiene que darle un aporte al conocimiento. Entonces, para el aporte es ver que lo que tú estás haciendo es novedoso o complementario a lo que ya existe. Entonces, a nivel de esa pesquisa, pues la metodología es a nivel de bibliotecas. Ahora tenemos la gran herramienta del Internet, pero a nivel científico hay muchas revistas, ¿sí? Y a nivel de estructuras ligeras, de membranas, hay algunas revistas en especial que podría recomendar. Hay una agrupación muy fuerte que es la IASS, ¿no? Que es de estructuras ligeras. Entonces, puedo volver a compartir, o no sé si Hugo le puede compartir mi email y digamos, yo puedo en ese email compartir algunas de las revistas científicas que yo uso para investigar, ¿no? Porque lo entiendo, o sea, una cosa es el Internet general, pero otro ya a nivel, si tu profesión es, dice arquitectura, ¿no? Es a nivel de investigación arquitectónica. Entonces, puedo recomendarte algunas revistas científicas, algunos autores. Ya cuando entras, entonces hay unos arquitectos, ingenieros, los más fuertes son los ingenieros alemanes, los ingenieros japoneses, entonces puedo darte algunas referencias. Pero bueno, para eso ya necesitaría hacerlo por medio de email. Pero la forma científica de hacerlo, siempre la metodología es como lo mismo, ¿no? Ver qué otra gente ha trabajado en ello, ¿no? Cuando quieres proponer algo nuevo, tienes que ver qué existe para no repetir, o eso que existe tú lo puedes mejorar también. También hay una investigación documental, que es ver qué es lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Y proponer hasta nuevas clasificaciones, ¿no? Que ya esa es de forma teórica. Mi experiencia profesional siempre ha sido la práctica, ¿no? O sea, bueno, es complementar lo teórico con lo práctico. Pero en este caso, pues yo creo que tienes que irte por la parte práctica, ¿no? Pues porque me decías que vas a trabajar con bambú. Entonces, al trabajar con bambú, que hay estructuras ligeras de las que hemos visto. Imagínate las geometrías que propuse hechas con bambú. Eso, por supuesto, que es posible. También hay un arquitecto colombiano muy famoso e importante que ha trabajado el bambú. Y pues en China se hacen muchos proyectos también con bambú, ¿no? Entonces, ahí sería más fácil a nivel de un email darte información técnica más relevante. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Sí, te voy a escribir después. Muy bien, Gracias. muy bien. Fabiana. Vale. A gente tem uma outra pergunta agora da Márcia. Oi, Diana. Novamente eu aqui. No, bien, perfecto. Márcia, dime. Porque a pergunta anterior me lembrou de uma outra pergunta que eu acho importante. Eu acabei de ingressar num curso de doutorado na UFMG, aqui em Minas Gerais. Eu estou falando de Belo Horizonte. E eu sou professora de design, da escola de design daqui, da escola de desenho. Sou arquiteta de formação, mas estou dando aula de design de estruturas numa escola de design e arte. Por isso esse meu interesse na sua palestra, né? E eu tenho tentado trabalhar, não só na minha pesquisa, discutir essa questão teórica das estruturas no encontro dos campos, né? Da arquitetura, da arte, da engenharia de estruturas. E tenho tentado trabalhar também com os alunos a parte prática, de o uso de modelos físicos, como você falou da importância de utilizar modelos físicos. E com relação especificamente ao Tensigret, eu não tenho experiência nessa estrutura, tenho começado a estudar, até um livro do Motro, que é uma referência importante, né? Um livro azulzinho, enfim, tenho começado a me aproximar do Buckminster Fuller,
do Kenneth Nelson lá na Black Mountain College, né, onde eles se encontraram, que é uma escola americana. Enfim, tem começado a ver... ¿Se ha ido? Se ha caído, sí. Ah, bueno, pensé que era yo. No, ya, a ver si vuelve. E eu teria muito interesse, eu não sei como é que está a agenda, por conta da pandemia também, se tem alguma programação virtual. Eu vi que vocês trabalham com muitas oficinas, né? Vocês têm um trabalho, o grupo tem um trabalho de oficinas, desenvolver oficinas práticas, né? Você falou que o trabalho tem uma parte teórica e uma parte prática muito fundamental. E aí eu queria saber se tem, como é que está essa atividade nesse momento, porque eu tenho muito interesse em participar como aluna de pós-graduação, de doutorado e como professora também, né? Para minha formação. La última parte ya no te entendí, o sea, tu interés es cómo a nivel práctico lo puedes tú también usar a nivel de estudiante y a nivel de oficina, ¿sí? Isso. Pero ¿te refieres a los conceptos o a proyectos reales y a desarrollar proyectos reales con los prototipos? Isso. Se está tendo agenda de oficinas. Ih, travou agora. Hugo? Acho que ela travou. Ah, tá. Ela não sou eu. Se ha ido la onda por un segundo. Diana, a ver si te esclarezco un poco la pregunta. Que si hay algunas oficinas o workshops que se impartirán pronto. Pues mira, desafortunadamente con esto del COVID, nosotros con el grupo, que ya pues también lo hemos hecho con Hugo, o sea, nosotros desarrollamos estructuras desplegables, recíprocas, tensegrity, sólidos y en general estructuras con membranas. Entonces, la universidad ya, por ejemplo, nos invitó para explicar las estructuras desplegables, porque nosotros hacemos talleres prácticos. Entonces, lo ideal es que la cosa con el COVID mejore para volver a tener talleres prácticos, talleres presenciales, que ahí es donde, con la última diapositiva yo les mostraba que, claro, es la forma en que nosotros explicamos cómo funciona teóricamente y cómo los alumnos pueden aprender a desarrollar estas estructuras. Y esa es una gran base para ya aplicarlo a sus proyectos. Entonces, pues lo ideal es que vuelva la normalidad y, por ejemplo, que podamos ser invitados de manera presencial para hacer los talleres. Pero digamos ya a nivel tuyo, que si necesitas una consulta y te interesa esto del Tensegrity, yo estoy abierta pues a consultas, ¿no? Sino ya a nivel pues de enseñanza, lo ideal es poder tener talleres presenciales. Si esto ya fuera súper imposible, pues también a nivel de la teleconferencia puede uno enseñar cosas, pero siempre va a suceder de que no veo esto, no entiendo aquello, entonces es necesario pues ese contacto personal. Entonces, para terminar, que te quede claro, puedes contactarme para dudas, para cosas, pero ya lo que me pides de forma real, pues lo ideal es tener talleres. Este año, pues, cada año nos invitan a hacer talleres en diferentes universidades y ya en mi caso he tenido 3 ahora. ¿Qué pasa? Que no los podemos hacer, solo hacemos la parte teórica, que es lo que he hecho hoy. Pero estoy abierta y puedes contactarme pues para aclarar dudas y poder tener ideas de aplicaciones, ¿no? Que tú puedas también en tu formación a nivel de doctorado y a nivel de enseñanza con tus estudiantes. Yo estoy abierta, o sea, siempre estoy abierta a ayudar a la gente, o sea, que me pueden contactar y pues bueno, en lo que te pueda colaborar, por supuesto. Muito obrigada, gracias. De nada, Marcia. Mucha suerte con tus proyectos. Gracias. Diana, tenemos una última pregunta de Natalia Torres, de Barcelona. Vale, muy bien. Bueno, te leo la pregunta. ¿Consideras que este tipo de estructuras requieren de estructuras de redundancia? Que son como estructuras adicionales. Hubo una de las diapositivas que les enseñé
que necesitan de elementos externos para estar en equilibrio. Pero en general, en las estructuras textiles, las estructuras con membranas, con cables, por supuesto que se ponen elementos de redundancia. ¿Qué quiere decir este concepto estructural de redundancia? Se ponen cables de seguridad. Cuando hablé al inicio del domo que se realizó en Barcelona para el fórum, con los cables bífidos, los cables bífidos, es para tener cables auxiliares. Auxiliares quiere decir que en caso de que falle el sistema, estos otros cables empiezan a trabajar y no colapsa el sistema. Quiere decir que si uno está en un estadio y falla alguno de los cables, la gente tiene el tiempo de salir, pero es como un doble sistema de cables que hace que son auxiliares. Esa redundancia quiere decir eso, son cables de más que se ponen por seguridad. Muchas gracias. Sí, sí, es que está en el móvil y te agradezco muy bien. La pregunta, respuesta. pues gracias a Sí, Natalia sí. también. A ver si Bien. alguém mais, se não, já podemos encerrar por aqui. Gente, mais alguém quer fazer uma última pergunta para a gente encerrar ou podemos terminar a conferência? No, creo que ya no hay nadie. Bueno, Diana, te agradezco mucho la presencia y bueno, la charla y la atención y todo. A ver si podemos invitarte para que vengas presencialmente a Brasil y impartir workshop ya con prototipos a escala y todo. Sería muy interesante porque pues sí es como la cereza del pastel, ¿no? Que ayuda a que todo quede consolidado. Sí, sí. Vale, pues nada, muchas gracias por todo, por la conferencia y bueno, estamos en contacto. Muy bien, ¿Eh? muchas gracias Hugo, muchas gracias a la universidad por esta invitación y gracias a los estudiantes y a las personas que, bueno, se tomaron también el tiempo de escucharme. Un abraço, Hugo. Muchas gracias. Outro a ti. Bom, pessoal, encerramos aqui, tá? Obrigado a todos pela atenção, tá? Boa tarde para todo mundo. Tchau.